Berriro? Vale. Orain bai entzuten da, ezta? Berriro. Egun on denoi berriro. Gaur aurkeztuko dugu Euskal Ekonomiaren 2020ko urteko txosten ekonomikoa. Historia liburuetan munduko ekonomia suntzitu zuen koronavirus pandemiaren urtea bezala gogoratuko dana. Zorionez, aurkezpena bat dator, joera aldaketa handi batekin eta krisitik irteteko iragarpenekin. Txertoak gaixotasunaren ondorio gaiztoenak kontrolatzeko erakusten ari diren eraginkortasunak elikatzen baititu. Me acompañan en esta presentación el viceconsejero de Economía y Fondos Europeos, Jordi Campàs, y el director de Economía y Evaluación de Políticas Públicas, Iñaki Barredo. Para poner en perspectiva la situación que vivimos en 2020, en Euskadi basta decir que la pandemia ha supuesto la pérdida de miles de vidas humanas, una caída del PIB del 9,5% y como promedio anual una pérdida de 20.900 empleos. Cifras que nunca antes se habían conocido en tiempos de paz. Más del doble de lo que supuso la crisis financiera de 2009, que quedó bautizada como la Gran Recesión y que todavía recordamos con pavor. La situación de Euskadi es el reflejo de la situación vivida a nivel mundial. La crisis, como saben, se inicia en China, pero se extiende rápidamente por todo el mundo, que experimenta una caída respecto a 2019 del 3,3%. En Europa el descenso es significativamente más acusado, el 6,6%, con notables diferencias entre países. Los países del sur son los que sufren más la crisis como consecuencia, por un lado, de su peor situación de salida y, por otro, por la mayor dependencia de actividades como el turismo y sus actividades relacionadas. En este contexto, la respuesta de la política económica a nivel mundial ha sido contundentemente para aliviar los efectos económicos de la crisis en el corto plazo y evitar que esos efectos se conviertan en persistentes y afecten al crecimiento a medio y largo plazo. A diferencia de las políticas de austeridad implantadas para salir de la gran recesión en 2008, la Comisión Europea impulsó una política fiscal expansiva coordinada del conjunto de los países de la Unión para contrarrestar la contundente caída de la demanda agregada. Por un lado, el Banco Central Europeo mantuvo una política monetaria ágil que facilitó una amplia liquidez para mantener la provisión de crédito bancario y evitar el esperpento de la subida de las primas de riesgo de los bonos nacionales que se sufrió durante la crisis de 2008. Por otro lado, la Comisión Europea relajó el marco legal y facilitó que los países pudieran incumplir las reglas presupuestarias y aplicar medidas de apoyo a las familias, instituciones y especialmente a las empresas en dificultades. Así, España pudo dejar en suspenso la aplicación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública para 2020 y 2021, lo cual permitió, a través de la Comisión Mixta de Concierto Económico, establecer nuevos límites de déficit y deuda para 2020 y 2021 para Euskadi. Junto a todo ello, la Comisión Europea pone en marcha el excepcional instrumento Next Generation EU, financiado mediante la emisión de deuda comunitaria que supone el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través de un presupuesto comunitario. Sin prever la situación que llegaría, el Gobierno vasco elaboró los presupuestos de 2020 con el objetivo de conseguir el equilibrio presupuestario y un volumen de deuda cercano al 12%. Estos presupuestos del año 20 daban continuidad al proceso de consolidación fiscal de los años precedentes. En 2009, Euskadi era la única comunidad autónoma por debajo del umbral del 13% de deuda previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La irrupción de la pandemia, sin embargo, modificó por completo el escenario previsto. En todas las políticas públicas se fijó la máxima prioridad de paliar los efectos económicos y sociales con una apuesta decidida por mantener y reforzar los servicios públicos esenciales, lo que se tuvo que hacer con un importante descenso de los ingresos públicos resultado de la caída de la actividad. Pandemiaren agerpenak, ordea, erabat aldatu zuen aurreikusitako agertokia. Politika publiko guztietan ezarri zen ondorio ekonomiko eta sozialak arintzeko lehentasuna, funtsezko zerbitzuak publikoak mantendu eta indartzearen aldeko apustu
irmoa eginez, eta hori egin behar izan zen jardueraren beherakaden ondorioz diru sarrera publikoak nabarmen jaitsiz. En 2020, el Gobierno vasco destinó a la lucha contra la pandemia más de 850 millones de euros adicionales que se corresponden con un mayor gasto sanitario, un apoyo extraordinario a los centros educativos públicos y privados, concertados, ayudas a la digitalización del sistema universitario, un incremento de las ayudas de emergencia social, más ayudas a la conciliación de la vida laboral con la familiar, ayudas a trabajadoras y trabajadores en ERTE, ayudas para promover de liquidez a las empresas y un largo etcétera. Además, se puso en marcha un fondo, como saben, de 1.000 millones gestionado con el CARGI de apoyo a las empresas y personas autónomas en dificultades. Desde el punto de vista financiero, esto fue posible gracias a 4 factores clave. Primero, un nuevo marco de estabilidad presupuestaria en Euskadi ya comentado. Segundo, la transferencia a Euskadi de 585,6 millones de euros correspondientes al Fondo COVID. Tercero, endeudamiento de 2.092,6 millones de euros, el 2,9% del PIB, deuda acumulada del 16% del PIB. Y cuarto, mantenimiento de un déficit público creciente que llegó hasta el 1,1% del Producto Interior Bruto. Mirando con perspectiva, la crisis generada por la pandemia de la COVID debe contemplarse como una oportunidad para transformar la sociedad y enfrentarnos a los enormes desafíos que ya teníamos por delante antes de la detonación de la crisis y que son el hilo conductor del Programa de Gobierno 2024, la transición tecnológico-digital, la transición energético-climática y la transición demográfica y social. La clave de esta triple transformación está en aprovechar la inversión pública como motor de desarrollo y apalancamiento de la iniciativa privada, manteniendo y mejorando nuestros servicios públicos. El presupuesto de 2021 ya ha dado el primer paso y destina un 6,4% más a la inversión pública y un 9,7% más a la I+D+I. Por su parte, el programa Euskadi Next 2021-2026 es la reflexión colectiva de Euskadi para un aprovechamiento eficaz y eficiente de los fondos Next Generation EU que llegarán a Euskadi. En la respuesta al desafío de la era post-COVID, desde el convencimiento de que nuestro objetivo consiste en dar un salto cualitativo y cuantitativo que multiplique nuestro potencial de desarrollo y nos haga más resilientes frente a futuras contingencias. Porque pasados los peores momentos de la crisis, el quid de la cuestión no es estimular la recuperación, sino estimular la inversión y la capacidad de poner en marcha proyectos realmente transformadores de nuestra economía. Pandemia osteko gaiari aurre egin behar diogu. Euskadiren eraldaketa ekonomiko eta sozialerako aukera paregabea den aldetik. Eta gakoa, inbertsio publikoa ekimen pribatuaren garapen eta palanka efekturako motor gisa aprobetxatzean datza. Gure zerbitzu publikoek mantenduz eta hobetuz. Afrontamos, pues, la etapa post-pandemia como la gran oportunidad para la transformación económica y social de Euskadi. Para que cuenten en detalle, ¿no?, los entresijos de la economía a lo largo del pasado año, daré la palabra en primer lugar al director Iñaki Barredo y luego también al viceconsejero Jordi Campas. De todas formas, si tiene alguna pregunta, la podrán ustedes hacer cuando terminemos las intervenciones. Eskerrik asko. Me voy a permitir darles algunos detalles del informe, ¿no?, que, como ustedes saben, pues en esta ocasión se trata de contar la historia de la crisis causada por la pandemia de COVID-19. Hemos querido transformar el informe habitual del departamento, que es un informe, digamos, relacionado con la situación económica, a contarles a ustedes, primero, cuál ha sido el impacto de la pandemia. En segundo lugar, cuál ha sido la reacción de las administraciones públicas y, en particular, del Gobierno vasco respecto a la pandemia y, efectivamente, en términos de mejora de la calidad de vida de las personas, mejora del potencial de creación de riqueza, etcétera. Y, por último, también transmitirles los retos de futuro, que será lo que se encargue el viceconsejero.
el impacto económico de la pandemia, yo diría que nos muestra claramente la importancia de la globalización. Digamos, la crisis del 2008 ya nos mostró cómo una crisis financiera que surge desde un punto de vista localizado en una parte del mundo se extiende al resto del mundo, ¿no? Quizás en este momento, después de la evolución a partir del 2008, quizás teníamos ciertas dudas de la tendencia de globalización. ¿Por qué? Pues bueno, por los problemas entre China y los Estados Unidos, por los problemas que había habido entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Es decir, se habían producido movimientos proteccionistas que ponían en duda la globalización. Sin embargo, la pandemia nos ha vuelto a la realidad. Es decir, vivimos en una economía muy globalizada y lo que pasa en una parte del mundo se extiende, en este caso, con una rapidez estrepitosa al resto del mundo. Recuerden ustedes que los primeros casos de la enfermedad se producen en diciembre de 2019 y el resto del mundo estábamos en una crisis, como ha comentado el consejero, una crisis pavorosa. Estábamos precisamente ya en el primero y segundo trimestre del año 2020. Por supuesto, la crisis nos ha obligado a todas las economías a tomar medidas muy restrictivas en torno a la movilidad y el confinamiento, y eso, lógicamente, es lo que ha causado o lo que ha sido el detonante de un colapso en la economía, ¿no? Para que simplemente algunas cifras de lo que puede ser, de lo que ha sido la crisis global. Bueno, lo que tenemos es que la crisis ha afectado prácticamente en todos los lugares del mundo. Poquísimos países han sido excepciones y lo que vemos es en las economías emergentes, pues el impacto ha sido relativamente menor que en las economías avanzadas. Curiosamente, además, ha sido menor a pesar de que la crisis se produce, lógicamente, en China. Pero a pesar de eso, debido a la rápida respuesta y también contundente del país asiático, pues eso les permite terminar el año 2020 con un crecimiento, lógicamente, mucho más pequeño del que habitualmente tenían, pero con crecimiento, cosa que no se produce en el resto de economías asiáticas, con grandes problemas en la India, que todavía están con situaciones muy, muy duras, y, por supuesto, también en el resto de economías, pues, especialmente en América Latina, con situaciones, digamos, divergentes por países, pero, en cualquier caso, también con gran impacto de la crisis, ¿no? Como ha dicho el consejero, el PIB mundial cayó un 3,3%, que es, para que se hagan una idea, el doble de lo que cayó en la crisis, en la gran recesión del 2008. Y, la expectativa, quizás, dentro de este mensaje tan dramático, lo que sí que les puedo transmitir es que parece, desde luego, los analistas y los principales organismos internacionales lo que están diciendo es que, o lo que se espera es una salida de la crisis más o menos rápida y que para el 2022 la mayoría de los países habrán recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia. Respecto a Euskadi, me permito ponerles esta transparencia en la que, digamos, que tenemos las tasas de actividad interanual del PIB, del Producto Interior Bruto a precios de mercado, en términos reales. Y, como ven, en toda la serie histórica, desde el 95 al 2020, hay dos puntos que llaman la atención. El año 2009, que ven que es este pico de aquí, y, lógicamente, el año 2020. El año 2009, que es el año de la crisis, en el que tenemos una caída muy importante de la economía, y el año 2020, que, como ven, hay, pues como lo he bautizado hace unos momentos, un gran colapso de la economía. Quizás lo importante también, por mandar un mensaje positivo, es, fíjense ustedes, que la crisis del 2008 tuvo una duración con una caída en doble pico, que duró prácticamente entre 8 o 9 años, y la crisis de 2020, seguramente lo que estamos teniendo es una caída en un pico muy, muy fuerte, pero muy probablemente por lo que nos indican los indicadores económicos y lo que están diciendo los principales analistas,
es que salgamos de la crisis, lógicamente, en un periodo de tiempo mucho más corto. Pero ven ustedes lo que comentaba el consejero, es decir, la gravedad de esta crisis es, comparado con la tendencia anterior, pues es algo completamente diferente. Es algo de una dimensión o de una magnitud que pues, bueno, se escapa a lo que podría ser imaginable antes de pasar. Respecto a cómo afecta la crisis, pues bueno, les diré que en el País Vasco afecta a todos los sectores. O sea, no hay ningún sector que se libra de la crisis económica, incluso el sector primario, que bueno, efectivamente en algunos países el sector primario ha sido el menos afectado, pues aquí tenemos caídas del valor añadido bruto de por encima del 9% en el sector primario, el sector industrial con caídas de su valor añadido bruto por encima del 11%, en la construcción con una caída próxima al 10% y en los servicios, que quizás es en términos absolutos, no quizás en términos relativos, pero en términos absolutos los que tienen un impacto mayor, pues bueno, vemos una caída por encima del 8%. Es importante destacar que no todos los sectores en el sector servicios se han visto influenciados de la misma manera. Es decir, lógicamente, los subsectores que han sido más influenciados han sido los que tienen más relación con los problemas de movilidad o la relación directa con las personas, ¿no? Entonces, esto tenemos claramente la hostelería, el turismo, el transporte, han sido los sectores clave en los que ha habido verdaderamente una caída dramática de la actividad económica. En el caso del sector servicios, por el contra, lo que tenemos es que el sector sanitario, y especialmente el sector sanitario público, pues ha tenido una actividad enorme, digamos que ha sido uno de los baluartes del sostenimiento de la economía y sobre todo del sistema social, y por tanto la actividad de ese subsector en concreto pues ha sido una actividad importante. Desde el punto de vista mirando a la economía desde el lado de la demanda, ustedes saben que se puede mirar desde el lado de la producción, es decir, qué es lo que pasa con lo que producen los sectores, pero también desde el lado de la demanda, es decir, los que demandan bienes y servicios a la economía. Entonces, lo que tenemos es que hay también una caída importante de todos los segmentos, pero quiero destacar menos uno en concreto, que es el gasto público. Es decir, el gasto público ha sido uno de los baluartes que ha sido capaz de sostener, de algún modo, la economía en unos términos, por lo menos, sostenibles desde el punto de vista social. Así como el consumo tiene una caída importantísima, lógicamente ligada con los ciclos a lo largo del año relacionados con las restricciones, pero cae el consumo público y se produce también una caída muy importante de la formación bruta de capital, de la inversión, que la inversión pues, se derrumba en el periodo. Como ven ustedes, la formación bruta de capital pues, cae por encima del 11%. Y algo que también es muy importante destacar, no solamente la demanda interna a la que cae, sino también hay una caída muy importante de la demanda externa. Es decir, hay un hundimiento de las exportaciones, también una caída de las importaciones y además todo ello ligado con, pues, como les comentaba, con el deterioro de la economía mundial y la caída del comercio internacional. En términos de empleo, pues bueno, aquí hay también un mensaje de crisis, un mensaje negativo, como ha comentado el consejero, es decir, bueno, pues lo que tenemos en relación con la actividad hay una caída muy importante de las horas trabajadas, del número de horas trabajadas, que caen en alrededor del 8%, pero también hay un mensaje muy positivo, es decir, a pesar de la caída de la actividad económica que hubo en el año 2020, pues bueno, el mercado de trabajo, y esto está muy relacionado con el instrumento de los ERTE, pues no cae o cae mucho menos de lo esperado. Y lo que tenemos es, como nos dice la encuesta en relación con la actividad del Eustat, que el empleo cayó en un 2,2% y que cayó en promedio anual unas 20.000, algo más de 20.000 personas. Cosa que si ustedes ven, que si ven la tasa de paro, pues bueno, la tasa de paro en este gráfico de aquí, pues bueno, lo que tenemos es
que, bueno, lógicamente hay un incremento importante de 2019 a 2020 de la tasa de paro, del 9,8 al 10,6% de personas paradas, pero lo que hubiese sido esperable hubiese sido una caída muchísimo mayor de la tasa de paro. Y esto no se produce porque el instrumento de los ERTE lo que permite es que haya personas que están, digamos, que no pierden su puesto de trabajo y que, lógicamente, pues, se consideran como personas empleadas. Y esto lo que tenemos es, si ustedes ven en este gráfico, pues son desde a principios ya de abril, pues hay unas 100.000 personas en expedientes de regulación temporal de empleo, que pasan a un máximo en mayo de 139.000 y que luego, a medida que se van relajando las restricciones, pues vemos cómo estas personas van incorporándose al empleo y van bajando el número de personas en ERTE. Todavía en el 2021, como saben, hay hasta el septiembre están extendidos los ERTE y, por tanto, sigue habiendo personas en desempleo. Esto no quita, por supuesto, que también ha habido problemas de extinción de puestos de trabajo, etcétera, porque, lógicamente, la gravedad de la crisis ha sido muy, muy relevante. Pero ya digo, el mercado de trabajo ha tenido un comportamiento mucho mejor que el comportamiento de la actividad económica. La caída de la actividad económica ha sido muchísimo mayor que la caída en términos de ocupación. Un mensaje que también les quiero transmitir y que está detallado en el informe es que, bueno, pues la tasa o los problemas en el empleo están muy ligados al nivel de formación y que son precisamente las personas que tienen mejores niveles de formación las que han, digamos, sufrido menos durante la crisis. Y este es un mensaje muy importante que queremos transmitir porque seguramente es uno de los retos en términos de futuro, ¿no? Es decir, pues bueno, sabemos que en mayor formación, mejores condiciones en el mercado de trabajo. La respuesta a la crisis, bueno, un mensaje que les quiero transmitir es que, bueno, en Europa, la respuesta a la crisis en Europa, digamos que en esta ocasión ha estado a la altura de los grandes desafíos, ¿no? Desafíos sanitarios, sociales y económicos que nos ha puesto la pandemia encima de la mesa. Es decir, en contraposición a lo que se hizo en la crisis de 2008, que se hizo una política monetaria expansiva, pero tardía, y con una política fiscal, además, pues muy restrictiva. En este caso, lo que se ha optado es por una política claramente expansiva, una política tanto monetaria como política fiscal, que ha permitido, por lo menos, digamos, relajar o minimizar o suavizar, por lo menos, los efectos de la crisis. En estos términos, bueno, como les explicaba el consejero, pues se ha permitido que los países, en base a los cambios de la regulación y la activación de la cláusula de salvaguarda, se ha permitido que los países pongan en marcha medidas contracíclicas, medidas de apoyo a las familias, medidas de apoyo a las empresas, medidas de apoyo al sector sanitario, al sector educativo y, por tanto, eso ha permitido rellenar en parte la caída de la demanda que se produce en la economía global. Un elemento muy importante, pero que en esto seguramente el viceconsejero les contará muchísimo más en detalle, un instrumento muy importante es el instrumento Next Generation EU, que es un instrumento de estímulo, de transformación y de recuperación, transformación y resiliencia para la economía europea y que, digamos, es un instrumento que puede servir no solamente para la recuperación, sino muy especialmente en estos momentos para la transformación de la economía. Bueno, la acomodación o la actuación de las administraciones vascas es muy importante resaltar que la actuación se produce de una manera muy rápida. Es decir, el presupuesto que estaba planteado en el año 2020 era un presupuesto para una economía creciendo con posibilidades de armonización fiscal, con impulso razonable de la actividad y
la realidad de las cosas hace que se tenga que cambiar drásticamente el punto de vista, ¿no? Y esto se tiene que hacer con una caída de los ingresos dramática. Y especialmente, al final no fue una caída de los ingresos tan fuerte, precisamente por las medidas tomadas, pero sí que hay que tener en cuenta que las previsiones que se tenían al principio de la crisis sobre la caída de ingresos eran unas previsiones muy importantes. Es decir, se pensaba que los ingresos, como había pasado en la crisis del 2008, iban a caer dramáticamente. La realidad de las cosas, y precisamente por la política económica realizada, por la puesta en marcha de los ERTE, por las medidas de apoyo a las empresas, lo que pasó es que los impuestos directos cayeron, pero cayeron relativamente poco, es decir, porque el apoyo a las rentas permitió que la economía funcionase más o menos a un ritmo ralentizado, pero no una caída dramática. Y lo que sí que hubo es una caída, lógicamente, de los impuestos indirectos. Y a pesar de esa caída, pues lo que se permite es hacer una política fiscal anticrisis y, como decía el consejero, de permitir o mantener a toda costa la calidad de los servicios públicos, especialmente el servicio sanitario, pero también el resto de servicios. Y como ven ustedes en este cuadro, pues bueno, hay un ingreso o un gasto extraordinario de 851 millones que pues, se reparte en términos de refuerzo del sistema sanitario prácticamente la mitad, medidas dirigidas a empresas y autónomos una cuarta parte y el resto, pues bueno, fundamentalmente al sector educativo, casi el 15% de los 800 millones y el resto, pues medidas dirigidas al sector de la cultura y seguramente a otras, ¿no? Bueno, todo esto no quiero insistir mucho más, pues bueno, esto se produce lógicamente en base a que se han pactado en la comisión mixta, se han pactado unas condiciones que permiten este tipo de políticas, cosa que en la crisis anterior no se pudo hacer. Se permite un déficit público mayor y se permite también una emisión de deuda, que es uno de los elementos que permite precisamente hacer este tipo de políticas, ¿no? Y, por tanto, pues tenemos, como ven ustedes en este gráfico, lo que está pintado en azul es la evolución del PIB y lo que está pintado en el azul más oscuro es el déficit, ¿no? Como ven, pues del año 2019 a 2020 pues hay una caída, se pasa de superávit presupuestario a un déficit del 1,1% del PIB. Y todo esto, lógicamente, pues con un ingreso, con un acceso a la deuda pública que bueno, pues permite precisamente financiar en buena medida en las actuaciones anticíclicas. Como ven, aquí están pintados el acceso a la deuda pública del Gobierno vasco, de las diputaciones y de las administraciones locales. Y con esto, pues muchas gracias por su atención. Le doy la palabra al viceconsejero Jordi Campàs, que les va a transmitir los retos de futuro o cómo se plantea el futuro ante esta situación de crisis en 2020. Eskerrik asko, Iñaki. El informe anual, en esta ocasión, el informe anual 2020, recoge en un tercer apartado los retos que afrontamos. Son retos que la pandemia, lejos de disipar, no ha hecho más que intensificar. Esto supone insistir en la estrategia de desarrollo humano sostenible que ha marcado la trayectoria del Gobierno vasco durante las 3 últimas legislaturas y que pasa por redoblar la apuesta por un crecimiento inclusivo que vaya más allá del PIB y que tenga presente que el crecimiento por sí solo no implica bienestar y que para que éste se genere es necesario canalizar el crecimiento de tal manera que fluya bajo criterios de justicia social y medioambiental. Una consideración que exige abordar de forma integral la transformación energético-ecológica, la transformación digital y la transformación demográfico-social que sustentan la base de esa apuesta por el desarrollo humano sostenible. Esas profundas transformaciones exigen, a su vez, importantes esfuerzos de inversión que reviertan de paso la contracción de la inversión en general y de la inversión pública en particular que se produjo tras la gran recesión como consecuencia de las políticas de consolidación fiscal. Una consolidación que, en el caso de Euskadi, supuso una caída de la inversión pública del orden del 40% hasta dejar su porcentaje en términos de PIB en el 1,1%, un porcentaje mínimo de la serie histórica. Pero no es menos cierto que esta necesidad de apostar por la inversión no es la solución en sí misma al representar una condición necesaria pero no suficiente.
En efecto, esta triple transformación pasa en definitiva por una transformación aún más profunda, que nos interpela como individuos y como sociedad y que nos permite operar desde un nivel de conciencia diferente del que nos ha traído hasta aquí y evitar de este modo obtener resultados colectivos como el cambio climático que no deseamos ni individual ni colectivamente. Tal y como afirma el historiador Yuval Noah Harari, la solución a los problemas y los retos a los que nos enfrentamos no pueden descansar solo en la tecnología, sino en el uso que la sociedad haga de la misma, para lo que es necesario abordar igualmente cambios sociales profundos. De lo contrario, tan solo habremos desarrollado nuevas herramientas y las herramientas no te dicen lo que hacer con ellas, por lo que no importa tanto lo maravillosas que éstas puedan ser como los cambios sociales que han de acompañarlas para hacer un buen uso de las mismas. ¿Para qué sirve, por ejemplo, llenar las aulas de ordenadores si no la acompañamos de un cambio del modelo educativo que actualice los métodos de aprendizaje y de desarrollo de competencias? No se pueden delegar en este sentido los cambios en la tecnología y esta debe entenderse, a su vez, como una palanca para la transformación. Por todo ello, el reto futuro no consiste tanto en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia, como de sentar las bases para un progreso más sostenible y sostenido. No se trata, por lo tanto, de hacer planteamientos cortoplacistas, sino de poner las luces largas y mirar hacia el 2030, conscientes de que las transformaciones pendientes requieren de tiempo, de perseverancia y de constancia, y son el mejor legado que podemos dejar a las generaciones futuras. Dicho esto, el informe desgrana algunas claves de los retos futuros asociados a la triple transformación. Así, en el ámbito de la transformación demográfico-social y de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano IDH de 2020, que en esta edición plantea un nuevo enfoque más alineado con el progreso humano al considerar tanto el bienestar de las personas como la integridad del planeta, incorporando para ello datos sobre las emisiones de dióxido de carbono o la huella material de los países. Con todo ello, se puede afirmar que Euskadi cuenta con una posición de partida favorable para afrontar estos retos, pues ocuparía el 13º lugar en el ranking de países de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano. Una posición que, lejos de suponer un motivo para la autocomplacencia, debe servir de revulsivo para seguir reforzando nuestra apuesta y mejorar dicha posición. En cuanto a las desigualdades, la evolución registrada en 2020 apunta a una ligera disminución de la pobreza de Euskadi frente a los datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2018. Así, la tasa de riesgo de pobreza pasa de un 20,7 en 2018 a un 19,9 en el año 2020, en línea con la evolución que experimenta dicha tasa de pobreza en el conjunto de la Unión Europea, que a su vez pasa del 21,9 en 18 a un 21,4 en el año 2020. Por el contrario, los principales indicadores de desigualdad no han mostrado una tendencia tan positiva. El índice de Gini pasa de 26,7 en 2018 a 28,2 en 2020, mientras que la ratio que relaciona los ingresos del 20% más rico de la población de Euskadi con los correspondientes al 20% más desfavorecido pasaron de 4,1 en 2018 a 4,4 en 2020, empeorando de este modo 3 décimas. Estas diferencias crecientes se deben principalmente a la evolución de las rentas del trabajo, principal forma de obtención de rentas de las familias. Y es que, aunque el salario mínimo interprofesional experimentó una importante subida en 2019, al pasar de los 735,9 euros al mes a los 900 euros, y permitió de este modo mejorar la posición del 10% de la población asalariada que recibe los salarios más bajos, los salarios del 10% de la población con salarios más altos evolucionó aún mejor. Así, mientras los primeros se incrementaban un 7,6% con respecto a 2008, año base, los segundos lo hacían en un 16,7%. Con respecto a la brecha de género, su evolución más reciente muestra una significativa reducción en la misma frente a su deterioro tras la gran recesión de 2008. De hecho, la distancia entre el sueldo medio de los dos géneros fue en 2019 la menor de los últimos 12 años y se sitúa por debajo de la existente en el 2008, primer año en el que se dispone de estos datos. Desde la perspectiva de las inversiones más emblemáticas asociadas a este reto
y de las que se hace eco el programa Euskadi Next, en el marco del uso de los fondos de recuperación y resiliencia, se encuentra la apuesta interinstitucional por la transformación del modelo de cuidado de las personas mayores. Esta apuesta agrupa un conjunto de iniciativas transformadoras para garantizar la sostenibilidad social y económica del modelo de cuidado de las personas en un contexto demográfico de envejecimiento y mayor longevidad de la población. Se promueve para ello una transformación de calado en las políticas que incide en la perspectiva de género, nuevos modelos de atención y cuidado, sistemas, servicios, productos y colaboración entre agentes. Del mismo modo, esta apuesta plantea el desarrollo de nuevos perfiles profesionales y nuevas competencias para dar respuesta al reto de los cuidados. El objetivo es poner las bases para la profesionalización del sector de los cuidados, la estructuración de una oferta de calidad y la consolidación de la demanda, así como trabajar en la identificación de oportunidades y palancas, lo que desarrollará a su vez nuevos perfiles profesionales en el ámbito de los cuidados. En el ámbito de la transformación energético-ecológica, el informe señala lo ambicioso de los planteamientos renovados en la lucha contra el cambio climático, en particular, el reto de convertir a Europa en una economía con 0 emisiones netas para 2050 y un nuevo objetivo para 2030 de reducir las emisiones gases de efecto invernadero en un mínimo del 55% con respecto a los niveles de 1990. Un reto que implica la descarbonización del transporte, de la industria, del sector de la edificación, la electrificación y penetración de energías renovables en un nuevo modelo de generación que es crecientemente distribuida, el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito de las renovables, la propia electrificación del transporte, la captura de carbono, las smart grids o el impulso en la eficiencia energética y la economía circular. Retos a los que se unen los intrínsecamente relacionados con lo que es la transformación científica, tecnológica e industrial para reorientar algunas cadenas de valor y aprovechar el potencial de desarrollo y renovadas sinergias en nuevas líneas como la electrónica de potencia, las energías renovables, la movilidad eléctrica o los nuevos vectores energéticos como las baterías o el hidrógeno. Desde la perspectiva de las inversiones más emblemáticas asociadas a este reto y de las que también se hace eco el programa Euskadi Next, figuran la apuesta por la generación energética mediante hidrógeno verde, con importantes proyectos industriales que buscan la apertura de un nuevo sector creador de riqueza y que contribuirá a la descarbonización de la economía. También recoge la apuesta por las energías renovables de origen marino, en las que Euskadi cuenta con importantes capacidades tanto industriales como científicas, tecnológicas y también formativas, así como de infraestructuras de referencia para ensayar dispositivos de generación de energía de origen marino. También se apuesta por fortalecer áreas de especialización importantes de la economía vasca, como las redes de distribución inteligente, que también tiene una fuerte incidencia en la última de las transformaciones que recoge el informe anual, como es la transformación digital. En cuanto a esta tercera transformación, la digitalización, el informe anual recoge la información del indicador sintético europeo DESI, Digital Economy and Society Index, que sitúa a Euskadi en una posición favorable para abordar este reto, al contar con una fuerte implantación y cobertura de banda ancha, así como en el desarrollo de servicios públicos digitales, mientras que existe un mayor recorrido de mejora en competencias digitales, integración de tecnología digital en las empresas y uso de servicios de Internet en los hogares. Desde la perspectiva de las inversiones más emblemáticas asociadas a este reto de la transformación digital y de las que también se hace eco el programa Euskadi Next, destacan las apuestas por el Big Data, el Cloud, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Da respuesta a la necesidad de dotar a las personas de competencias digitales necesarias para un desempeño pleno dentro de la sociedad, de apoyar el desarrollo de un tejido productivo competitivo en un mercado digital globalizado que avance en el desarrollo de la industria inteligente, de articular una administración digital que desempeña mejor su función de manera más participativa y con servicios públicos de creciente valor, tanto social como territorial. Por último, el informe contiene un escenario macroeconómico para el País Vasco que recoge las previsiones del Gobierno vasco para los años 21 y 22, así como una estimación de la evolución de la economía vasca hasta 2030, replicando de este modo el ejercicio de escenarios macroeconómicos que el Fondo Monetario Internacional ha elaborado hasta el año 2026 para los principales países y áreas económicas. La evolución es similar a la descrita por el propio FMI, en la que los fuertes incrementos de los primeros años tras la pandemia, 2021 y 2022,
dejan paso a ritmos más suaves en los años siguientes. Esta estimación no contempla, de momento, el efecto que puedan tener o el impacto que puedan tener los fondos de recuperación de la iniciativa Next Generation, tanto el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como REACT-EU. Es un ejercicio que abordaremos tras el verano para valorar el impacto que dichos fondos pueden tener en las cuentas económicas vascas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jordi. Si hay alguna cuestión, estamos a su disposición. La verdad es que no sé si preguntar al consejero si esa llamada era de Madrid o de Lehendakaritza, pero bueno, la cuestión es que el Lehendakari ha confirmado ya que mañana a la tarde se va a celebrar una comisión mixta del concierto económico. Entonces, le pediría a usted una valoración, más detalles. Es una cita que usted ha solicitado en numerosas ocasiones, eta euskaraz ere bai mesedez. Eskerrik asko, efectivamente, acabamos de cerrar prácticamente, antes de venir a esta rueda de prensa, un acuerdo que es muy importante y, por lo tanto, hemos decidido celebrar una comisión mixta de concierto que no es por corregir al Lehendakari, pero va a ser mañana a las 11 de la mañana. Es una cuestión puntual. Es un acuerdo muy importante, veníamos trabajando con discreción, pero con mucha intensidad desde hace muchísimo tiempo. Y, bueno, pues al final ha sido posible llegar a un conjunto de acuerdos que mañana se van a poder un poco ratificar entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno vasco y las diputaciones forales que iremos a Madrid. Quiero poner efectivamente en valor porque, bueno, pues porque hemos realizado un esfuerzo importante, porque creo que es un paso desde el punto de vista del autogobierno en la capacidad que vamos a tener o que van a tener las diputaciones forales de recaudar nuevos impuestos como son el IVA-OS, que es el IVA de ventas a distancia, el impuesto de transacciones financieras o el impuesto de servicios digitales. Estos son los temas más importantes, diría yo, del acuerdo, pero el acuerdo global está conformado por otro montón de cuestiones también que también son importantes, pero que no creo que merezca la pena desarrollar, ¿no?, en este momento. Y además todas estas cuestiones están pendientes un poco de aprobación, porque la Comisión Mixta de Concierto efectivamente es un órgano bilateral en que bilateralmente decidimos estas cuestiones. Tenemos un punto importante de acuerdo que mañana evidentemente habrá que ratificar. Insisto, pongo en valor, quiero también reconocer el esfuerzo realizado al propio Ministerio, porque creo que estas cuestiones no son fáciles nunca para nadie, y agradecer enormemente el trabajo y el esfuerzo que han realizado los miembros de mi equipo, la viceconsejera de Hacienda, la directora de Administración Tributaria y la directora de Gabinete y Comunicación. Creo que es justo reconocerlo así y bueno, pues yo creo que es una buena noticia para el Gobierno vasco en clave de autogobierno también. Euskeraz, laburrago egingo dut euskaraz, holan luze egiten badut, ez dakit noiz arte egongo nazen, baina, bueno, nik uste dut gaur goizean lortu duguna da akordio oso garrantzitsua, batzorde ekonomikoa bihar Madrilen egongo da goizeko 11:00, ez lehendakariak esan dugun moduan, baizik eta goizeko 11:00, eta, bueno, nik uste dut balorean ipini behar dela, oso akordo garrantzitsua dalako. Kontzertatuko dugu hiru zerga, bat da IVA-MOS, beste bat transakzio finanzioarena eta beste bat zerbizio digitalena ere. Horrek emango ditu bai diputazioari, bai gobernuari autogobernu kapasitate gehiago. Guk oraindik aurrera egingo dugu rekaudazioa zerga honena eta hori danontzat izango da nik uste dut hobea, ez? Alegina handia egin dugu, lan pilo bat egin dugu, eta horregatik ministerioari be, nik errekonozitu nahi dut, eunek egin duen alegina akordio batera iristeko. Hainbeste lan egin dugu, ez da gaurkoa bakarrik, baizik eta hileak etorri gara lantzen, eta negoziatzen puntu honek, eta bihar sinatuko dugu akordio honek esan dut izan, baita beste batzuk ere. Eta nik nahi nuena da ere eskertu jenteari, nire sailburu ordeari, ogasun sailburu ordeari, baita administrazio tributariko zuzendariari eta kabinete eta komunikazioko zuzendariari ere, euren lana egin dutelako oso ondo ganera, eta, bueno, hori da nik uste dute momentu honetan garrantzitsuna, ez? Ez da erreza izaten batzorde ekonomiko eukitea,
baina gu lortu dugu beste batzorde ekonomika, eta nik uste dut hau paso handi bat dela, paso garrantzitsua dela, danontzat, gobernuarentzat, foru aldundientzat ere, gure autogobernuaren bidean. ¿Me lo coges tú? Sí, buenos días. No sé si me escucha. Sí. En relación con la reunión de mañana de la comisión mixta del concierto, y teniendo en cuenta además que se produce después de la reunión que se va a desarrollar, que se está desarrollando de hecho ahora, del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, quisiera saber si también en esa reunión se va a abordar el techo de gasto para Euskadi en el año 2022. Me gustaría saber si en la conversación que ha mantenido con el Lehendakari, el Lehendakari le ha aclarado si va a acudir o no a la conferencia de presidentes que se celebra en Salamanca el próximo viernes. Bien, bueno, la decisión del Lehendakari la tomará el Lehendakari, la habrá explicado él y yo no he hablado con el Lehendakari de esta cuestión. Pero bueno, en relación al tema del déficit y del endeudamiento, es una de las cuestiones que se va a tratar, sí, efectivamente. Hoy lo harán, como comentaba, las comunidades de régimen común en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y nosotros lo haremos mañana en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico. Gracias. En esa previsión que presentó la ministra Montero, el déficit presupuestario calculado para el año 22 es del 5%. Me gustaría saber si también por parte del Gobierno vasco se manejan unas cifras similares. Y en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy también se va a abordar el reparto de 13.900 millones de euros dentro de esos fondos COVID que está utilizando el Gobierno central para dinamizar la economía de las comunidades autónomas del régimen común. Quisiera saber qué nivel de participación o qué reclamación o qué cantidades puede exigir y cómo Euskadi precisamente ese tipo de fondos. Evidentemente, permítame, no le puedo desvelar la cifra concreta porque será una cifra que se acuerde en la propia Comisión Mixta de Concierto, que no está en principio establecida porque es una función de la propia Comisión establecer esta cuantía. En cuanto al déficit, bueno, el 5% es para el conjunto del Estado. Nosotros, evidentemente, tenemos déficits mucho más modestos que también, bueno, efectivamente van un poco en la tendencia que ya se observa de reducir los déficits. El año 20 fue un déficit mayor, el 21, perdón, un déficit algo menor. Este año 22 será algo menor, pero también es una cuestión que hay que pactar y permítame que eso lo tenga todavía en discreción. Hay una duda que me surge ya de la exposición que han realizado sobre las previsiones, pero que también tiene que ver con las previsiones que el propio Gobierno maneja y que se hicieron públicos después de anunciar ese techo presupuestario. Tiene que ver con la evolución de la recuperación prevista. En el caso del Estado español, y según la ministra Montero, la recuperación prevista para el año 21 es del 6,5% y del 7% para el año 22. Las previsiones que ustedes están manejando, si no estoy confundido, son que el incremento del PIB será del 6,7 para el año 21 y del 5,7 para el año 22, con una caída muy importante de esa recuperación del año 23 del 1,8%. Mi pregunta es, ¿por qué si en el resto de España, si en el conjunto de España, el año 22 tiene un mayor incremento que en el año 21, la previsión de Euskadi es la contraria? ¿Y cómo se interpreta esa gran caída o esa disminución de la recuperación de los años 22 y 23? Bueno, seguramente aquí el director y el viceconsejero van a poder explicarles mejor, pero vamos a ver, nosotros en principio las previsiones que tenemos son efectivamente el 6,7 para este año y el 5,7 para el año que viene. Madrid tiene sus previsiones, yo ahí no voy a entrar, cada uno tenemos las nuestras porque la economía tampoco funciona exactamente igual en ambos ámbitos, cada uno tiene sus características, su estructura productiva y su dinámica económica, ¿no? Pero nosotros, en todo caso, lo que vamos a hacer en el mes de septiembre, creo que es cuando ya conozcamos definitivamente el dato del segundo trimestre, el dato definitivo del PIB del segundo trimestre, lo que haremos será una revisión del cuadro macroeconómico, que veremos, no voy a prejuzgar en qué sentido es, posiblemente pueda ser también en el sentido de mejorar las previsiones del año que viene, pero insisto, no voy a prejuzgar, y ese cuadro macroeconómico nos va a servir un poco para elaborar los presupuestos, ¿no? Hombre, evidentemente, si la caída del año
2020 fue del 9,5%, en el Estado español fue del 10,8%, ellos ahí también tienen un poco, para volver a los niveles previos, tienen un poco más que recuperar. Nosotros el año 22 vamos a recuperar lo perdido, digamos, o alcanzaremos sobradamente las tasas y superaremos las tasas del año 20 o nivel del año 19 en este caso. Y luego, lógicamente, este ritmo, lógicamente, una vez de recuperar los niveles precedentes, ¿no? Recuperar la actividad, el empleo, los niveles precedentes, hombre, el ritmo de crecimiento no puede ser ese. Ya volvemos un poco al nivel un poco crecimiento potencial de la economía, que estará en torno, bueno, pues al 2%, veremos cómo va creciendo, pero esta es un poco la realidad. Yo no sé si alguna concreción más, viceconsejero. Sí, yo quería aclarar que la Dirección de Economía y Planificación, sus previsiones van solamente hasta el año 2022. 2021-22. El ejercicio que hemos hecho es un ejercicio de estimaciones de la misma manera que lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional, pero no son previsiones como tal, y yo creo que esa diferenciación es importante. Con respecto a la diferencia entre la evolución del PIB año 21 y 22 del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ahí, digamos, lo primero es que sí que hay una coincidencia en valorar que los niveles de PIB previos a la pandemia los recuperaremos en ambos casos en el año 22 y uno de los motivos por los que el crecimiento pueda ser mayor en el año 22, en el caso de las últimas previsiones del Gobierno español, se puede deber al hecho de que los fondos que inicialmente estaban previstos ejecutar del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el año 21 se van a desplazar al año 22 y eso va a generar un mayor crecimiento en el año 22 que en el año 21. El efecto en el crecimiento de los fondos, visto el nivel de ejecución que hay hasta la fecha, hace difícil pensar que pueda ser el que inicialmente estaba previsto y eso hará que se desplace ese crecimiento al año 22, en el que ya los fondos estarán posiblemente 100% operativos. Sí, dos cuestiones más y agradeciéndoles su amabilidad. Una tiene que ver con, lo ha explicado el señor Barredo, sobre el incremento de la deuda pública durante este último año. De hecho, el último informe del Banco de España destacaba que tanto Navarra como País Vasco, que partían de una mejor situación respecto a su deuda pública, han sido los que más han incrementado, han sido las comunidades autónomas que más han incrementado esa deuda. Me gustaría saber del informe, que se ha pasado un poco por encima, cuál es la valoración de esa deuda, tanto del Gobierno vasco como el resto de las instituciones públicas, y si eso me preocupa o no al consejero de Economía y Hacienda de cara a planificar el borrador de presupuestos que entiendo que presentará ya a partir de los meses de septiembre-octubre. O sea, si me permite, luego el señor Barredo solamente le podrá dar más detalles. Yo lo que sí le quiero decir, efectivamente, que si Navarra y el País Vasco, Euskadi, tenemos la mayor caída, digamos, en cuanto a recaudación o un déficit más alto que nos obliga a tener una deuda mayor, precisamente es porque recaudamos y tenemos el riesgo. Otras comunidades autónomas que básicamente viven de las transferencias del Estado, bueno, pues el Estado les ha mantenido, entre comillas, el nivel de requerimientos o el nivel de gastos que requerían y no han tenido que ir a un déficit adicional. Ese forma parte del riesgo que corren las haciendas que recaudan, ¿no? Y en este caso, el riesgo es unilateral. Entonces, eso de ahí se puede explicar un poco por qué unas comunidades autónomas no tienen déficit y nosotros sí, porque hemos caído bastante lo que es la recaudación, ¿no? Luego, a partir de ahí, lo que sí también le quiero decir es que la Comunidad Autónoma de Euskadi es la que menos déficit en términos de PIB, el que menos deuda en términos de PIB tiene el Estado. Yo creo que estábamos en torno al 13%, como decía, por debajo del 13% el año 19. Evidentemente, por la situación de la crisis ha crecido de una manera relativamente importante. Ahora estamos, yo creo que en torno al 16%, que es un fenómeno también no solo por el aumento de la deuda, que ha aumentado, sino también por la caída enorme del PIB, que entonces al hacer el cálculo deuda entre PIB, al bajar el denominador, pues evidentemente sube el numerador, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto un poco en el sentido, no tanto porque haya aumentado la deuda, sino porque ha caído también el PIB. Y ahora, bueno, pues ahora empezaremos a correr por una senda en que la deuda va a ir creciendo menos o incluso va a ir decreciendo. Pero bueno, ese es un tema que tenemos que verlo. Efectivamente, todos esos números hay que hacerlos y bien de cara a la elaboración del presupuesto
que ya estamos evidentemente haciendo, pero que tendremos más datos, en este sentido numéricos, para hacer el presupuesto a partir de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas de octubre, y a partir de ahí, con el nuevo cuadro macroeconómico y con más información económica, estaremos en una mejor posición para hacer un poco las previsiones para el año que viene. Sí, bueno, creo que no lo podría explicar mejor. Quiero decir que en el caso del País Vasco, digamos que el planteamiento es como explica el Sailburu. Lo que tenemos es una situación que el nivel de gasto depende de los ingresos que seas capaz de conseguir y, por tanto, pues bueno, en una situación inicial con unas previsiones de ingresos, de caída de los ingresos dramática, pues bueno, lo que salva en alguna medida la posibilidad de hacer unas políticas que sean capaces de apoyar a la economía y, en concreto, a las empresas y a las economías, a las familias, pues precisamente que seas capaz de mantener un déficit público y, por tanto, ser capaz de también emitir deuda que sea capaz de financiar el gasto. Y en este caso, pues bueno, pues la capacidad de endeudamiento y la capacidad de déficit pues estaba establecido en la Comisión Mixta del Concierto y, por tanto, pues bueno, son las cifras que permitían hacer este tipo de políticas. Y esta, por mi parte, sí que es la última, que no tiene que ver expresamente con lo que se ha comentado en la rueda de prensa, pero sí con la ampliación del plazo que hoy ha comunicado el Departamento para solicitar ayudas de aquellas empresas que han tenido dificultades de solvencia. Ahí hay una cantidad económica muy importante, más de 280 millones de euros, y en principio había una previsión de que hasta 35.000 empresas podían solicitarlas. Sin embargo, la previsión a día de hoy es que creo que hay 4.000 solicitudes. Me gustaría saber cómo valora el hecho de que haya habido tan pocas solicitudes, si puede ser un problema de las propias características, de las exigencias que conlleva la tramitación de estas ayudas, o es que realmente las empresas vascas no han tenido dificultades de solvencia y por eso no están reclamando este apoyo económico por parte de la Administración. Sí, vamos a ver, una cosa eran las expectativas, otra cosa, evidentemente, como dices, la realidad, ¿no? La realidad está siendo un poco más lenta y, bueno, menos intensa que lo que preveíamos. Pero en todo caso, y eso es lo que nos ha dado, bueno, pues también pie a prorrogar el plazo de presentación de solicitudes de ayudas para efectivamente ver si hay más empresas, autónomos o personas que, teniendo derecho, puedan acceder a estas ayudas, ¿no? En todo caso, lo que sí le voy a decir también es que las restricciones o las obligaciones que deben cumplir bueno, pues los que solicitan las ayudas están establecidas en el Real Decreto del Estado, que son una serie de restricciones que yo creo que efectivamente dificultan que mucha gente que efectivamente también lo ha pasado mal y que necesita ayudas, pero que no cumple exactamente con los requisitos que le pide el Gobierno español, bueno, pues que tenga una caída de más del 30% en el ejercicio 2020, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no son en ese sentido condiciones fáciles. Tengo la impresión de que el propio Gobierno es consciente de que esta limitación está impidiendo que mucha gente que efectivamente lo ha pasado mal y que le vendrían muy bien las ayudas no puedo tenerlas porque hay este tipo de limitaciones, y yo creo que están pensando en también modificarlas, ¿no? En todo caso, bueno, cuando tengamos ya a finales del 30 de septiembre, después de la ampliación del periodo, cuando tengamos ya la información definitiva de cuántos se han presentado, cuánto dinero están reclamando y cuánto dinero tendrían derecho, bueno, pues lo que trataremos es de ver qué es lo que podemos hacer. Pediremos evidentemente a Madrid que cambie estas restricciones para que podamos modificar la orden del Gobierno en el sentido de que haya más facilidades de acceso para muchas empresas. Nuestra idea es que todo el dinero, tanto el que Madrid nos ha dado, simplificando, que son 218 millones casi, más los 50 millones añadidos que el Gobierno ha puesto a disposición de estas ayudas, es decir, los 270 millones de euros, vayan a los ciudadanos que han tenido problemas y que lo han pasado mal con la pandemia, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, trataremos un poco de que, efectivamente, bueno, por nuestra parte haremos todas las cuestiones que debamos hacer, los pasos que debamos dar para que esto sea así. Y un paso importante es reclamar también a Madrid que cambie esas condiciones. Bueno, hay una cuestión que lo he dejado antes, que no me he referido a la editora de Relaciones Institucionales, que también ha estado trabajando intensamente en esa cuestión y que no la había citado. O sea que creo que si no, cometía una injusticia con ella. Eskerrik asko.